Es un número bíblico. Vamos a recaudar Árabes y judíos. Hay tres religiones en general, monoteístas, musulmanes, cristianos y judíos. Nos encontramos aquí en Cesarea Marítima y estamos observando el anfiteatro. Que se usa actualmente, ¿no? Exactamente. Esta se distingue de la otra Cesarea, que ya veremos en otro momento, la de Filipos. Allá donde se llevó a cabo esa famosa profesión de fe de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero esta es otra Cesarea, la marítima. ¿Quién? Como vemos de estilo gótico, imaginando que los caballos, entrando de aquí, los costados, sí, los caballos del templo, los costados, es también una calzada de los costados. Esta parte, como dije, la ciudad cruzada fue mucho más pequeña que la ciudad romana. Estamos en la parte pequeña del portal. Vamos a ver. Están mezclados. Los persas que eran anteriores, no, eran persas, no eran musulmanes tampoco, tenían una religión. De Irán, paganos. ¿Esto más o menos de qué año fue, Jorge? No, esto era una ciudad cruzada. Hasta que El rey San Luis de Francia con todos. Llevaba la cruz en el uniforme. Hay un efecto de sonido acá. San Luis de Francia y los cruzados que vinieron a recuperar todos estos lugares santos. Una Argentina tomando mate aquí, en donde se llevaron a cabo las cruzadas. Argentina. Argentina. Sus rastros grandes, así, sus rastros. Para traer la mercancía, Por el calado, claro. sí, y volver hacia aquí, hasta aquí. El templo de Herodes grande, construido por su amigo Augusto César, que está ahí, donde está la gente parada. Ahí. No existe ningún resto, pero Josefo, me gustaría introducirles este Josefo Flavio. Lo habéis cuidado. Muchas cosas en Jerusalén, teatros, anfiteatros, el Palacio de Herodes Grande, el Templo de Jerusalén, el Santo Santorum, el Santo de los Santos, porque él era una persona muy culta, escribía muchos libros. Él que ha escrito La guerra de los judíos contra los judíos. ¡Llevemos ritmo! En España toda la manera de guerra y estar en la Virgen del Carmen. En un segundo título. Está escrito ahí en un suelo, de la mano. Aquí las carmelitas fueron fundadas aquí en el Carmelo hacía 800 años. En el año 1208 el obispo de España se llamaba San Alberto. Y había obispos que una regla de los carmelitas muy poderosa. Los primitivos carmelitas viven en grutas en tiempos de Carmelo, hay varios lugares. Entonces cuando decidieron absolver una regla, los carmelitas dejaron la joven y dedicaron un convento. Un primer convento duró solamente 90 años, porque desde 1291 vinieron los egipcios, se llamaban Melucos, se llamaban, desde ellos hicieron una fe. Entonces marcharon a Europa con su nombre de la universidad. Y esto quedó abandonado y destruido 300 años, abandonado, destruido.
Pero en el 1631 un padre español, que era en Persia, Irán, padre Próspero, construyó un nuevo convento, que vino juntos y destruyeron. Tercero, 1720, pero como Napoleón Bonaparte, cuando se llama San Juan de Acre, cerca de Haifa, vino aquí Napoleón y se dio un monasterio como hospital. Fue destruido cuando volvió a Europa, él vinieron los turcos, mataron a los soldados que dejó. Ya han visto esa pirámide fuera, que tiene dentro el resto de los soldados que mataron a los turcos. Fue destruido por profeta Elías. Estaban aquí los hijos de los profetas, ermitaños de Monte Carmelo y carmelitas a Dios. Hay que leer la historia de Elías en el Monte Carmelo en el Antiguo Testamento, primero de los Reyes, muy bonito. Primero de los Reyes desde el 17 en adelante estamos de Paco. Pues marchó a Jericó, fue llevando un carro de fuego al cielo, ¿de acuerdo? Y los israelíes piensan que traerá el Mesías. Hay un grupo. En este templo se encuentra la cueva del profeta Elías. Dividida en dos partes, la alta, Elí, y la baja. En la alta donde viven los judíos, en la baja donde viven los árabes. Nosotros vamos a la baja donde se encuentra la iglesia de la Anunciación. La mayoría de los judíos son rusos. Son judíos. Encontramos en Nazaret, el lugar en donde la Virgen recibió el anuncio del ángel y en donde Jesús vivió su vida oculta, como un muchacho trabajando, haciéndose uno más, pero ya redimiendo a la humanidad. Desde aquí, desde Nazaret, Israel. Y en este mismo lugar en donde el Verbo de Dios se hizo carne. La casa de María aquí, Padre, donde la Virgen fue anunciada. Ajá. Padre, venga a comprar algo conmigo. Mucho gusto. Argentina, mucho gusto, Padre. ¿Cómo se llama usted? Yo, el Rey Faisal. ¿Sí? Sí, señor. Ajá. El Rey Faisal de Nazaret. ¿Sí? Muchas gracias, Siempre a la orden, Padre. Usted es muy simpático. Argentina son buena gente. Y en donde el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó
en el seno de María Virgen, en el mismo momento en que el ángel le anunció que iba a ser la madre del Señor. El Señor esté con ustedes. Santo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Dime. Como ves, lo que se ve aquí es parte de la colina, que es naturalmente la gruta venerada desde el siglo I hasta hoy, y que hoy la ves encerrada en esta iglesia moderna, una basílica moderna del año 60-69 de un arquitecto italiano, que está construida sobre los restos de una enorme catedral cruzada. O sea que la base de esta es igual a la catedral cruzada, y aún esta es un tantito más corta que la catedral construida por la familia Tancredo francesa en el 1105 y destruida en el 1263. Te puedes imaginar esas ruinas, esa enorme catedral destruida por los mamelucos en el 1263 y un enorme monasterio detrás donde los cruzados habían construido su enorme monasterio. Esas enormes ruinas fueron conseguidas por los franciscanos, adquiridas por los franciscanos a un príncipe druso, que era entonces el propietario de toda esta zona, en el 1620. Y en el 1620 los franciscanos construyeron detrás de las ruinas de ese muro un modesto conventito franciscano. Estuvieron venerando la gruta, abriendo un tunelito por detrás para venerar la gruta, y tapiaron la puerta, y estuvieron en veneración de la gruta durante 1 siglo y 10 años, en las puras ruinas de esa catedral. En el 1730, como todo lo que falta de ahí para arriba de la catedral se lo llevaron los musulmanes para construir la nueva Nazaret, más allá del torrente, porque la callecita que habéis venido entrando, ese era el torrente que dividía Nazaret habitada, donde estamos, y más allá de la calle era ya puro campo. Y entonces los franciscanos pudieron construir en el 1730 una iglesita franciscana aquí transversal, ¿verdad? Esa iglesita la hemos demolido en 1955, se ha excavado todo el monasterio y todo lo que fue la catedral durante 5 años, del 55 al 60. En esas excavaciones nos ha venido delante de la gruta, como veis aquí, un ábside bizantino, de una modesta iglesia con parte de sus mosaicos, que nos prueban que anterior a los cruzados aquí ha habido ya una iglesia bizantina. Esos mosaicos que ves allá y aquello, y el ábside este que ves aquí, el ábside que ves aquí, este ábside de aquí, eso era ya una iglesia bizantina construida a finales del siglo IV o principios del V, porque tiene cruces, ¿verdad? Como tiene cruces el pavimento, fácilmente de datar, porque en el 427 el emperador Teodosio prohibió poner cruces en los pavimentos de las iglesias. Como esta los tiene, estamos anterior a ese 427. Seguimos nuestras excavaciones y despegamos los mosaicos bizantinos y nos vino todo un relleno de piedras de lo que identificamos este cuadradito sin el ábside, ¿ves? Te queda aquí delante de la gruta de María, te queda un cuadradito. Pues este cuadradito había sido ya una sinagoga de estas comunidades judío-cristianas, parientes de María, parientes de José, parientes de los apóstoles, estos judíos que confesaban a Jesús, Hijo de Dios y Mesías, y que se habían hecho ya aquí en el lugar de la encarnación, se habían hecho agrandando la casita de María, que era una pequeñita habitación pegadita a la puerta de la gruta,
pues habían hecho ya una sinagoga judío-cristiana con la pila bautismal que tienes allá, una pila bautismal que nos ha salido debajo del pavimento bizantino. Ahí tienes la pila bautismal, miren por aquí, a los mosaicos, nos vino aquella pila bautismal que es perteneciente a este cuadradito que había sido esa sinagoga judío-cristiana que comienza ya en el siglo II, y que termina con la iglesia bizantina, cuyas piedras de la sinagoga fueron tiradas hacia atrás, y en esas piedras que encontramos de la sinagoga fueron unas 80 y tantas piedras, y en 32 de ellas encontramos inscripciones, ¿verdad?, en griego dórico, que demuestran que aquí se llevó a cabo la anunciación. Que encontramos nada menos que en el estuco de estas piedras, encontramos escrito en griego dórico Jaire María, es decir, alégrate María. Encontramos en otro pedacito de estuco de otras piedras, encontramos postrado, dice una persona, postrado bajo el santo lugar de M, hay una M y no hay más. Cuando llegué escribí los nombres y la imagen de ella orné. Eso te prueba. Después encontramos en otro pedazo de estuco un personaje vestido así como con una piel de camello, que nuestro padre arqueólogo nos lo identifica como Juan Bautista, porque está vestido así como con una piel de camello y tiene en su mano derecha un cuadrado dividido en 4, que es ya esa proclamación por estos judíos cristianos de la universalidad de la redención. Cristo redimió el norte, el sur, el este, el oeste, Cristo redimió los 4 puntos cardinales, Cristo redimió todo el cosmos, que es lo que conocéis como la cruz de Tierra Santa. Esa cruz que conocéis con las 5 cruces, eso es ese símbolo de universalidad de redención que comienza de aquí por los judíos cristianos, ¿ves? Y que los bizantinos han tomado ahí, ya ves, en el pavimento bizantino, tienes ya esa cruz cósmica, la ves allá, la cruz de Jerusalén, la tienes allí, en el mosaico bizantino, que después tomaron los cruzados por estas comunidades judío-cristianas de esa universalidad de redención, que es lo que representa. De ahí el nombre de cruz de Jerusalén, porque naturalmente Jerusalén fue la redención, y la cruz de Tierra Santa, eso es porque son los lugares de Tierra Santa donde tuvo lugar la redención. Y entonces, terminadas las excavaciones, pues como ves, un arquitecto italiano nos diseñó esta iglesia moderna en 2 pisos para salvar el desnivel de la colina, y ha hecho aquí pues una glorificación de María con todos estos paneles. Viene a ser, me llamarán bienaventuradas todas las naciones. El mosaico de frente es ya esas 4 partes del mundo redimidas por Cristo, donde la humanidad, ¿ves? La humanidad viene fluyendo de las 4 partes del mundo a la presencia de la divinidad. El Padre, la Trinidad, como ves ahí arriba, es la Trinidad, el Padre, que es el Ojo, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. María, Madre de la Iglesia, Pedro, la Iglesia Apostólica a la derecha, la Iglesia de los Mártires, la Iglesia jerárquica, y allá a la izquierda, la Iglesia carismática. Lo que estamos observando aquí es el lago de Tiberíades, un lugar muy preferido por Jesús para la navegación, para estar con los apóstoles. Fue aquí, junto a este lago, en donde se llevaron a cabo muchas cosas. En aquella época existen hasta hoy fuentes termales, 7 fuentes termales. Sigue ser Cafarnaún. ¿A qué puede decir? Cafarnaún. Cafarnaún, cuando os dije Kfar, son palabras de la misma raíz semítica. Kfar quiere decir pueblo.
pueblo de Naún, según las fuentes rabínicas, Naún es una persona, nombre de una persona. Entonces el pueblo de Naún, pueblo de Naún. Pueblo de Naún, o Cafarnaún, ya vemos. Se considera la segunda ciudad de Jesús después de haber dejado Nazaret, donde realizó la mayoría de sus milagros. Cuando Jesús curó a la suegra de San Pedro. Y después, por eso Pedro lo negó 3 veces. Ya, el pueblo de Cafarnaún tiene que ser un pueblo mucho más grande que este pueblo. Es un pequeño trozo que pertenece a los padres franciscanos. Ya han comprado el terreno casi en el siglo pasado de un jefe beduino de esta zona, después de muchas negociaciones, porque no quería vender, porque siempre los padres franciscanos, como son gente muy culta, entienden toda la arqueología de los lugares, cuando en cada lugar a donde vamos pertenece a los padres franciscanos, de verdad. ¿No habéis fijado? El primado, el primado aquí, en Jerusalén, en Belén, en cualquier lugar pertenece a los padres franciscanos. Cura a un leproso, cura a la suegra de Pedro, por eso Pedro... El más importante que cuando llegamos a la sinagoga, el discurso de pan de vida, la sinagoga a donde vamos es la sinagoga del siglo V, cuarto, quinto. No es la misma sinagoga donde predicaba Jesús, pero vamos a ver el resto del primer siglo donde Jesús predicaba, de la piedra basáltica negra. Bien, ahora vamos a dar una vuelta empezando por ahí para ver todos los restos. Bien, 6 puntos. La estrella de Salomón, un racimo de uva, es símbolo del turismo, y como hemos hablado con don Marcelo, el racimo de uvas, cuando Moisés mandó a 2 espías para descubrir la tierra prometida. Entonces se han atravesado el Jordán, se han vuelto con un racimo de uvas. Ya, el pueblo judío, antes de construir el templo, tenía el arca de alianza. La llevaban a lugar donde marchaban, la llevaban. Pero cuando han construido el templo, fue puesta en el Santo Santorum, ya. Entonces, en el templo de Jerusalén que fue destruido, en el Santo Santorum, entonces ahí la gente podía ir al templo de Jerusalén para rezar justo al lado de Dios. Es la presencia de Dios con ellos, la arca de alianza. Sobre todo el padre Corvo, el famoso padre arqueólogo se llama Corvo, está enterrado aquí, era mi profesor. Sí, de verdad, y cuando hice los cursos hace casi 7 años, era mi profesor, me explicó. Aquí estamos viendo la casa de San Pedro. Para confirmar que esta es la casa de San Pedro, siempre los cristianos, cuando querían recordar el hecho, construían un monasterio, una iglesia. El tipo de construir las iglesias de aquella época, los bizantinos, como construían de tipo octogonal, como para guardar la casa, guardar el hecho, octogonal. ¿Qué quiere decir el octógono, tipo octogonal? Tenemos nosotros 7 días, no tenemos 8 días. ¿Sí? Cuando quieres añadir un solo día más, vuelves al primer día, de verdad. El primer día, ¿qué quiere decir? Es la resurrección de Jesús.
según el pensamiento de los judíos cristianos o de los bizantinos, el tipo octogonal, estilo octogonal, es el primer día de la semana, es la resurrección de Jesús. Bien, era muy conocido en aquella época. Abuelo. Al fondo. Más tarde los judíos cristianos se hicieron el patio más grande para hacer su culto más allá. Todas las casas de Cafarnaúm de la época de Jesús, estamos viendo ahora, vecinos a San Pedro. Sencillas, sí. Amigos de Jesús, Sí, también. ¿habrán invitado a cenar alguna vez? Sí. Imaginando, Jesús predicaba en la sinagoga, pasaba por la casa para irse a orilla del mar, pasaba por la casa de su amigo. Pedro, allá está el mar. Ahí está el mar. ¿Lo vemos allá en el fondo? Claro.